Jamendo.com. Préstamos. En época clásica había una fórmula única de préstamos, credere y solvere, donde credere era el prestar y solvere era pagar. Así, una obligación de dare certum tenía una causa y un cumplimiento, como un creditum, que era una obligación que implicaba reintegrar lo que ha recibido, donde un creditor confiaba en el debitor para que se le devolviera lo prestado. La condictio. La condictio, o también llamada actio certi, era una acción para reclamar los créditos. Implicaba que cuando el demandante pretendía recuperar la propiedad de lo entregado al demandado y éste la retiene injustamente, está obligado a restituir la propiedad. Si el juez la condena, será la misma cantidad, calidad y género que el sujeto recibió. No hay intereses. Si se tratara de cosas específicas diferentes a una propiedad o dinero, será necesario que el juez haga una estimación de lo reclamado con base a el valor que tenían en el momento de la litis contestatio. La actio certi o condictio es una acción abstracta, por lo que se debe probar al juez la existencia del crédito, pero no el por qué se ha generado. Con esta acción se cobraron diferentes créditos, pero en época posclásica desaparece y empezaron a denominarse de acuerdo a la causa en la que se fundaba la acción: daciones crediticias, préstamos del ius civili. Estas daciones eran 4: el mutuo o mutum, préstamo de cantidad; datio o rem, dación hecha para conseguir algo lícito del acreedor; datio ob causam, dación por una determinada cosa; datio ex eventu, a consecuencia de quedar excluida la reivindicatio. Posteriormente, Justiniano modificó en los préstamos pretorios. El mut era un préstamo de consumo, donde una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario la propiedad de una cantidad cierta, pecunia mutua, con la obligación de regresar mismo género, cantidad y calidad. El mutuante debe ser propietario, ya que transmite la propiedad al mutuario y éste puede consumir lo recibido. De ahí el préstamo de consumo. El objeto del mutuo es el dinero, y aunque posteriormente se aceptó que recayera sobre bienes, lo importante en el mutuo no es tanto bienes prestados, que finalmente se consumirían, sino la cantidad de bienes que deberán reintegrarse. No es una datio rei, dación de cosa, sino una cantidad, o sea, de su valor. El mutuo puede realizarse sin la entrega física de la cosa, ya que es un préstamo de valor, por ejemplo, mediante una autorización de acreditar, y se realiza una dación indirecta, cuando uno de sus sui juris autoriza a un tercero para que se le sea entregada una suma de dinero a su hijo o a su esclavo. El tercero se convierte en mutuante y el sui juris en mutuario, también donde el acreedor autoriza a su deudor para que entregue la suma debida a un tercero, en calidad de mutuo, delegación del crédito. El deudor queda liberado para con el acreedor que autorizó, y éste se convierte en acreedor del tercero. Cuando el acreedor, por cualquier causa, conviene con su deudor convertir en mutuo lo adeudado, sin que se entienda que hay una novación, cuando una persona entrega a otra un objeto para que sea vendido y en precio lo conserve como mutuo, aquel que recibió la cosa, el acreedor correrá con el riesgo si ésta se pierde. Mientras la cosa no se venda, habrá una datio o rep o un mandato. El mutuo se tendrá por realizado hasta que el mutuario disponga el precio de la venta. Gratuidad. Es un préstamo gratuito. Aunque el mutuario adquiere lo prestado, no es definitivo, pues debe la cantidad recibida. El mutuante no se empobrece porque la propiedad transmitida adquirió un crédito a su favor y ésta recibirá la misma cantidad prestada. No es un negocio lucrativo. Usurae. Aunque ya sabemos que es un negocio gratuito, las partes podrían establecer el pago de un precio
por el préstamo, que se llamará usurae intereses. Se hace mediante una estipulación de usuras. El mutuo con usura se llama fenus. En caso de incumplimiento se ejercita la condictio para reclamar intereses y capital. La estipulación es indispensable para poder exigir los intereses. Si fueron convenidos por un pacto, el acreedor no podrá hacerlos efectivos, y si demandara por usurae o por suerte, en plurus petitio. Pero si el deudor pagara los intereses y después los reclamara por pago indebido, el acreedor podrá rechazarlo con una exceptio nacida del pacto y podrá retenerlos. El interés legal fijado para la usurae en el mutuo es del 12% anual y el 1% mensual. Restricciones en cuanto al cobro de los intereses. Se deja de generar intereses cuando la suma de los ya devengados es igual al capital. Está prohibido cobrar intereses de los intereses. Tampoco se puede estipular que los futuros intereses moratorios generen intereses. Cualquiera que hubiesen sido los intereses generados no pueden ser exigidos si el deudor ya hubiese pagado. Se podrá repetir contra el acreedor pago de lo indebido. El Senado Consulto macedoniano, quien reinó del 69 al 79, prohibió prestar en mutuo a los hijos de familia. Si el mutuante demandara con la condictio, será rechazada, ya sea por el pretor o por la concesión de la exceptio senatus consulti. Incluso en caso de que el hijo sea sui juris, el fiador también se ve protegido por el Senado Consulto. No obstante, si paga la deuda, no podrá repetirse como pago de lo indebido, aunque el pago lo haya recibido el padre del deudor o el deudor ya sui juris o un tercero. El debitum existe, pero la posibilidad de cobro no por la exceptio. Tampoco tendrá efecto si el préstamo al hijo se hizo al patrimonio del pater familias o si éste ratificó el préstamo. El filius familias con peculio castrense sí puede recibir en mutuo. También hay prohibición si el hijo recibió un préstamo para estudios. La condición es que no excediera de lo que el padre le podría proporcionar. Préstamo marítimo o dinero transportado. Es un mutuo en el que el armador de un barco destinado a la compra de mercancías, si la nave parece con el dinero o con las mercancías compradas, el mutuario no está obligado a restituir lo prestado. El riesgo corre por cuenta del mutuante, lo que vendría siendo un seguro marítimo. El riesgo para el mutuante es a partir de que la embarcación pueda navegar correctamente, y para compensar el riesgo de la pérdida que pueda sufrir, no se fija límite a la cantidad de los intereses, que suelen ser elevados. Datio ob rem es una dación que el dans hace para conseguir algo lícito, previamente convenido con el accipiente. Si el accipiente no cumple lo convenido, tendrá la obligación de devolver la propiedad recibida, y en caso que el accipiente no devuelva la propiedad, el dans podrá ejercitar la condictio para recuperar lo dado. Otras causas para hacer dationes ob rem: para que un esclavo no sea manumitido, para no recurrir a un juez o para que se prometa por estipulación no hacerlo, para recibir a cambio otra cosa, para que una cosa sea vendida por el accipiente y éste entregue el valor de la cosa o restituya lo recibido. Casos más relevantes de dationes ob rem: permutatio consiste en entregar la propiedad de una cosa a cambio de recibir la propiedad de otra. Datio in aestimatum consiste en que el dans entregue una cosa al accipiente para que éste lo venda a un precio mayor y se quede la diferencia. El accipiente deberá entregar el valor pactado al dans o entregarle la cosa intacta en caso de no haberse vendido. El accipiente corre el riesgo en caso de deterioro o pérdida de la cosa. Justiniano ve a la datio ob rem como un contrato real y nominado. La datio ob rem y los contratos innominados en el derecho posclásico y justinianeo. Cuando dos personas han convenido hacerse prestaciones recíprocas, y si una de ellas cumple con la prestación y la otra no realiza la contraprestación, el pretor en época clásica
concedía la condictio para recuperar lo dado, pero no para conseguir la contraprestación. El pretor introdujo para estos casos las acciones in factum. Estas eran para exigir la prestación convenida, porque no se trataba de un contrato consensual, sino de un convenio que por sí mismo no tenía fuerza obligatoria. Con base en este precedente clásico, el derecho postclásico contractualizó todos esos convenios de prestaciones recíprocas de dar o de hacer, y para estos casos concedió la actio praescriptis verbis. De tal manera que por carecer de un nombre propio, nace este grupo de convenios que según los postclásicos no coincidían con lo que los clásicos siempre habían tenido por contrato, y por ello estos pueden engendrar una acción. Hay convenios que adquieren un nombre propio, como son contrato de compraventa, contrato de arrendamiento y contrato de sociedad. Por otra parte, hay convenios que no tienen un nombre propio y no obligan por sí mismos, pero que tienen una causa, que es la dación de una de las partes. Por lo tanto, se genera una obligación civil. Nace así una nueva clasificación de negocios que fueron llamados contratos inciertos y negocios nuevos. Los bizantinos terminaron la construcción de esta clasificación. A partir de la Edad Media nacen los contratos innominados y Justiniano los clasifica en 4 categorías, poniéndolos en el digesto. Estos son: doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Algunos de los principales contratos innominados son la permutatio, la datio in aestimatum, la donación nodal, la constitución de la dote recepticia, la transactio y el precario. Remedios procesales para el caso de los contratos innominados. La condictio es para recuperar lo dado. La puede ejercer el DANS en caso de que el negocio celebrado no haya conseguido la contraprestación. La misma condictio, pero esta vez para resolver unilateralmente el negocio, cuando se ha arrepentido de la dación hecha. La actio praescriptis verbis, también llamada actio in factum o inserti civilis, es para cuando lo que se desee no sea recuperar lo dado, sino que la contraparte cumpla con lo convenido. La acción es de buena fe, al igual que las acciones de los contratos, por lo que se pretende que el demandado cumpla con lo convenido o se le condene al pago de una suma equivalente al interés. En todo caso, el DANS tiene la condictio en cualquiera de sus formas. Datio ob causam es una dación sometida a una causa. Si la causa falla, el accipiente dejará de tener una justa causa retinendi, por lo que el DANS puede ejercitar la condictio para que el accipiente devuelva lo recibido. Siempre habrá una causa inmediata que justifique la justa causa adquirendi, pero si falla la causa inmediata, no tendrá derecho de retener lo recibido. Diversos casos de dationes ob causam. Datio dotis se da cuando se frustra el matrimonio. Se puede ejercer la condictio para recuperar lo dado. Indebeti solutio es cuando se paga erróneamente, o sea, creyendo que se debe. Debe estar en el error ambos, el que paga y el acreedor. Si el que paga lo hace a sabiendas de que no debe, se entiende que es una donación y no podrá pedir que le devuelvan lo entregado. Si el acreedor cobra a sabiendas que no le deben, comete furtum. También se puede ejercer la condictio para recuperar lo dado. Dación por convenio ilícito o inmoral. La ilicitud o inmoralidad puede ser del DANS, del accipiente o de ambos. Si lo inmoral es solo del que da, no podrá recuperar lo entregado. Si lo inmoral es solo del que recibe, el DANS puede ejercitar la condictio para recuperar lo pagado. Cuando el convenio es ilícito o inmoral para el que da y para el que recibe, o sea, para ambos, el DANS no podrá recuperar lo entregado. Otros casos de dationes ob causam, cuando el quasi usufructuario no ha otorgado la cautio, cuando el que responde por custodia, como el comodatario, que ha indemnizado por la pérdida de la cosa y después esta aparece, cuando la donación sobrepasa el límite de la lex
cincia, cuando un hijo emancipado ha hecho la colación y no pide la bonorum possessio. Datio ex eventu. Son diversos casos en el que al haber quedado impedida la reivindicatio, se concede la condictio recuperatoria, porque el reclamante no puede actuar como propietario, sino como acreedor, aunque en algunas ocasiones no haya habido por parte de la hora demandante una datio inicia y voluntaria que permita hablar de creditum, lo que puede ocurrir cuando la víctima de robo de dinero o de otro bien fungible reclama el valor de lo robado con la condictio llamada furtiva, no porque el ladrón se haya hecho propietario de lo robado, sino porque carece de una justa causa retinendi. El ejercicio de la reivindicatio es imposible por tratarse de una cosa no identificable, cuando el dans no es propietario de lo que entrega, por falta de forma. Esto se da cuando no se han llevado a cabo la mancipatio o la in iure cessio, al pagar con una res mancipi. Por falta de capacidad es cuando el que presta está loco o es impúber. Se entiende que no hubo voluntad y por lo tanto tampoco hubo mutuo. También se puede ejercer la condictio para recuperar el dinero prestado. Jamendo.com